El mundo está hablando de esta situación. La República Argentina ha tenido y tiene una profunda relación con Venezuela. No lo mira a la distancia simplemente como espectador, sino que creo que participa y siente lo que en gran parte sienten los venezolanos. Y decidimos convocar a 3 personas que han tenido en distintos momentos alguna participación en la vida de ese país. Está con nosotros el vicegobernador de la provincia de Entre Ríos, José Cáceres. ¿Cómo va, José? Bienvenido. ¿Qué tal, Cristian? Un gusto, ¿no? Que además en comitivas oficiales ha logrado hasta charlar con... Sí, es verdad, con una invitación que me hizo el gobernador cuando era diputado, una comitiva importante, que estaba Jano, nuestro fotógrafo, y la verdad que fue una experiencia maravillosa, no solo porque conocimiento de Chávez tenía desde hace muchísimos años como militante político, sobre todo como peronista, teniendo en cuenta que Perón era uno de los que más habló del continentalismo, de la unidad latinoamericana, y por eso siempre Chávez era una referencia para nosotros, más allá de Fidel, ¿no? Porque Fidel también, que tuve la suerte de conocerlo, que me dio la política, ¿no? Cuando era concejal de Paraná, tenía 29, 30 años cuando era presidente del Consejo, tuve la oportunidad de estar con Fidel así como con Chávez, claro, o como con vos ahora, ¿no? Y la verdad que eso fue muy fuerte, lo de Fidel, pero Chávez, Fidel también, es muy encantador, un orador extraordinario, y Chávez un poco más descontracturado, un hombre, la verdad, un hombre fantástico, porque creo que todos quedamos, más allá del conocimiento previo, subyugados por su forma, por su estilo, por su calidez y por su inteligencia, por su conocimiento. ¿Y de qué puede hablar el presidente de un país como Venezuela con ese momento un diputado provincial de Entre Ríos? ¿De qué charlaron? Hablamos, yo quedé admirado en principio la noche anterior, ¿no? Porque estaba en el hotel y había un partido de béisbol, y él llamó a la televisión, había una chica relatando ese deporte, una periodista deportiva, y él llama al aire en vivo. La chica no quería creer, yo lo estaba viendo en la habitación del hotel, y ahí cuenta él que estaba engripado. Entonces yo dije, sonamos, no lo vamos a ver mañana en la entrevista que estaba prevista para la provincia que había gestionado el gobernador con la Alicia Castro, que era la embajadora. Claro. Y ahí se pone a hablar de béisbol, y yo lo escuchaba, decía, este tipo llama al aire, se pone a hablar, la periodista estaba roja, no podía creer, y él opinaba sobre a quién había que sacar, a quién había que poner, y contó que estaba engripado, además se le notaba en la voz, y yo dije, bueno, sonamos. Bueno, el otro día estábamos ahí, que no había un sí definitivo de que nos iba a atender, ¿no? Hasta que apareció, y conmigo habló básicamente de peronismo, ¿no? Él vino a la Argentina, él fue un militante de la unidad latinoamericana como pocos, la verdad que él fue un militante persistente, porque desde esa Venezuela salió a recorrer todos los países de América Latina, y en cada lugar que iba dejaba un nicho de esperanzas y de ratificación de la unidad latinoamericana que soñaron próceres como Bolívar, San Martín, Artigas, Perón obviamente, y bueno, y ahí empezamos a hablar del peronismo en general. Él también habló del Che Guevara, y bueno, y de Perón y de los autores literarios sobre el peronismo y la unidad latinoamericana, y algo le hablé de Juan Manuel de Rosas, y bueno, y ahí fue una charla muy breve pero intensa, muy rica, pero además él se tomó, porque entró ahí por una puerta que estaba disimulada en el decorado, el gobernador se paró rápidamente, Sergio Ribarri, y bueno, y nos empezó a presentar, estábamos en una mesa ovalada gigante que está apareciendo en todas que es donde él hacía las conferencias de prensa, donde claro, hablaba, donde hacía los presidentes, y empezó a saludar uno por uno. Y él decía, por ejemplo, qué sé yo, iba y te saludaba a vos y no te daba la mano y pasaba, te decía, ¿cómo te llamas? Cristian Bello, ¿de dónde sos? De San Benito, ¿de qué sos? ¿Hincha de qué club? De tal. Y después, cuando él empezaba a hablar,
empezaba a hablar de política, de geopolítica, de estrategia, de la unidad latinoamericana, de la lucha contra el imperialismo. Y decía, por ejemplo, yo hablaba con Cristian, que es periodista. Se acordaba. Claro, y que es de San Benito, dice que está cerca de Paraná. Entonces él tenía esa magia y esa capacidad que tienen pocos líderes, por eso era distinto, ¿no? Entonces vos decías, este tipo me está hablando a mí. Claro. Y era una cosa que te metías tanto en la conversación que 2 horas no eran nada, eran 20 minutos, y ahí estuvimos, no sé, más de 2 horas, ¿no? Y te mantenía todo el tiempo ahí expectante, y de allí saltaba y bueno, y hablaba de Jano, y hablaba, era un tipo realmente con una capacidad extraordinaria, con un carisma muy impresionante, especial, y además un luchador. ¿Quién puede dudar que su vida la dedicó a la lucha y que su causa era su amor, el amor de su vida, una causa, y que detrás de eso, como hacen los grandes tipos, como hizo Néstor, ¿no? Reparan en su salud personal y ponen toda su energía en no descansar, en estar todo el tiempo, rehuirle a los médicos y estar todo el tiempo apasionados, porque cuando uno se apasiona con una causa, medio como que no duele nada, que todos los días duerme poco, y es así, y él era así. Sí, pero Cristian, te cuento una cosa, de cuando saludaba a todos. A mí me llamó la atención, porque viste, cada uno, como dice José, lo saludaba y se quedaba un ratito hablando, preguntándole todas las cosas. Cuando llegó a José, a mí me llamó la atención, porque se quedó bastante. Se ve que a José le llamó la atención porque él enseguida le regaló un libro de Perón, le dijo que era el presidente del Partido Justicialista de acá. Claro. Entonces le llamó la atención, viste, él vio uno parecido a él ahí. Yo dije, mira todo el tiempo que se quedó hablando. Es más, yo estaba sacando fotos y cuando podía filmaba. Entonces tenía que estar mucho con una persona para yo poder filmarlo, porque sacaba mis 10 fotos, agarraba la cámara de filmar y filmaba. Y a José lo filmé un montón porque se quedó hablando un montón con José. A mí me llamó la atención. Sí, y aparte hablaban de Boca también, ¿eh? De Boca, de Boca también. Todos hincha de qué equipo era. Le dije de Boca, obviamente. Y ya hablaba de Boca también. Ya sabía algo. Sí, ya... Había estudiado algo, seguro. No. Pero además después cuando empezó a hablar de Entre Ríos, yo no podía creer. Y él contó que la noche anterior había estado estudiando. Y Jano me contó, y Jano Concerniani, no lo presenté, pero es fotógrafo de la gobernación desde hace 28 años. 28 años. O sea, imagínense acompañado a los gobernadores a las entrevistas con mucha gente. Y una de las pocas veces que te sacaste una foto con un líder político fue... Nunca me saco una foto con nadie. Siempre, no sé, será por ahí porque casa cerró cuchillo de palo, siempre digo eso. Siempre a mis amigos, ellos después del viaje me cargaron cuando yo enseguida subí la foto de esa. Porque yo siempre decía, yo solamente me saco una foto si la conozco a Pamela Anderson. Nada más. Eso era lo mío. Nadie más en el mundo. Me saqué una foto con Chávez. Pero yo ya venía del día anterior, una cosa que por ahí José no se acuerda, ¿no? El día anterior hubo una comida donde fueron todos los ministros de Chávez, todos, obligatoriamente, a un asado que se hizo en la Embajada Argentina en Caracas, que estaba Urribarri y estaba Alicia Castro como embajadora. Cada 15 minutos... Maduro era el que medio que manejaba todo ahí. Sí, cada 15 minutos llamaba a Chávez. Y decía, una ciudad se llama Chajari, a ver si estoy estudiando bien. Mandarinas, ¿no? Naranjas, el citrus. Y después una cosa que me llamó la atención, que él preguntó si es verdad que había leído y había visto fotos, que hay una ruta que va de una ciudad que se llama Paraná, que es la capital, decía él, hasta otra ciudad que se llama Diamante, que es muy parecida a Suiza. Yo me quedé helado. Y yo en un momento razoné y dije, mirá, yo en Suiza viví muchísimo tiempo. Claro, ha visto fotos de lomadas o andás a ver alguna foto que por ahí había lino. Entonces él decía que cuando viniera acá, le decía a Urribarri, él siempre le mantuvo muerto, que él era Urribarri, y le explicó por qué, que le había estudiado, y él el árbol genealógico, y tú sos Urribarri, no Urribarri. Y Urribarri en un momento no le dijo nada más, porque cuatro veces le dijo que la R, que la I, y bueno, en un momento se quedó. Pero que él decía que él quería conocer esa ruta, él quería ir a Diamante. De hecho quedó pendiente una visita que nunca se nos dio. Sí, estábamos muy entusiasmados armando la visita. Yo me había estudiado el himno de Venezuela. Digo, estábamos todos en esa con tanta expectativa, ¿viste? Porque queríamos que venga y bueno, hubo... cuando ocurrió lo de Rafael Correa, sí, me acuerdo, ahí se desarmó eso. Y Georgina, que no ha hablado todavía, que también es periodista, pero que en este caso estuvo en Venezuela, tal vez fue la última en estar del grupo que estamos aquí, que estuvo con motivo de la asunción
simbólica que se realizó de este último mandato. Recién el vicegobernador le hablaba de la relación con Perón de Sí. Chávez. Y vos hoy me dijiste que a vos te parecía que para los venezolanos Chávez era como Perón para los argentinos. Sí, cuando estuve ese 10 de enero, ahora de 2013, en la Asunción Simbólica, fue todo muy, muy raro, porque uno tiene una cantidad de sensaciones que pasan por el cuerpo y por la cabeza que son raras hasta de explicar, porque realmente lo que sentí ahí fue un respeto, una dignidad, un pueblo que creció, un pueblo que estaba muy contento. Y me hizo acordar, si bien yo era muy chiquitita y no viví la época de Perón, sí lo viví con mi abuelo. Y hoy te decía en la radio que me hizo acordar mucho a cuando el pueblo argentino recibió esos derechos sociales que Perón les estaba dando, ¿no? Lo viví así en ese sentido. Venezuela, Caracas, te podría decir, tiene una diferencia muy grande entre ricos y pobres. Y él lo que hizo fue acercar a esos pobres. Les dio salud, educación, tenía un alto nivel de analfabetismo, muy pocas viviendas, les dio vivienda, les dio transporte público. Docentes me contaban que ahora podían irse de vacaciones, pero no porque ahorraban con el sueldo, sino que porque tenían lugares a donde ir. Porque antes eran lugares que ocupaban los ricos y ni siquiera los docentes podían ingresar a esos lugares. O porque tenían las colonias de vacaciones, estas mismas que por ahí también había implementado Perón. Me hizo acordar mucho a esa historia. Y había sectores que no lo querían, naturalmente. Sí, obvio, sí. Y se hacían notar mucho. De hecho, yo fui como turista, cuando llego al aeropuerto me preguntaron a qué iba a Venezuela, por qué me quedaba en Caracas 4 días. Y dije que era como turista, que tenía ganas de descansar, entonces, bueno, no hicieron más preguntas y ingresé muy bien. Pero por el hecho de que era justo el 10 de enero y había que identificarse, cosa que me parece fantástico, digamos. Te advertían que podía ser peligroso. Te decían que podía ser peligroso participar. Claro, entonces obviamente a los turistas nos alojan en hoteles donde estamos lejos de todo esto, y se me ocurre el 10 de enero ir a la movilización y bueno, en el hotel me decían que no, los taxistas me decían que no, todo el mundo me decía que no. Hasta que le digo a un taxista, ¿me llevas al Capitolio? Porque era la estación donde estaba la movilización. No, me dice, ahí están todos los chavistas, como si tuviesen, no sé, una enfermedad contagiosa. Qué raro que un taxista, porque se dice que la oposición estaba fundamentalmente entre las clases altas, medias, altas, ¿no? Eran taxistas del barrio donde yo me estaba alojando. Entonces claro. Entonces me dice, si querés te llevo hasta un lugar donde te podés tomar un subte, te llevo hasta la puerta del subte, tomás el subte y te bajás en la estación Capitolio. Bueno, digo, vamos. Y me dejó en la estación del subte. Cuando bajo al tomar el subte, ya la movilización era el subte en ese lugar. Claro. Era impresionante la cantidad de gente. Ese era el pueblo que acompañaba a Chávez. Impresionante, me encuentro con unos colombianos, con las remeras rojas también, entonces me dice, vamos, vení conmigo, vení con nosotros. Entonces me junto con los colombianos y nos vamos a la movilización. Que fue muy movilizante, fue, ¿no? Muy emotiva, sí, muy. De alguna manera lo que está explicando Georgina y lo que hemos tratado de reflejar aquí en esta charla es explicar lo que está viviendo el pueblo venezolano. ¿Por qué tanta adhesión? ¿Por qué tanto acompañamiento de una figura? Un hombre muy carismático, muy querido, seguramente con muchos detractores también, pero con acciones políticas que indudablemente benefician a unos y afectan los intereses de otros. Seguro. Por eso. Lo que pasa es que es muy difícil romper, como rompió Chávez, con todo gobiernos entreguistas, porque es uno de los países más ricos y la reserva más importante de petróleo en el mundo para el futuro, y romper con lo que él rompió, con ese entreguismo que había antes de que Chávez llegara al poder, y empezar a distribuir entre los que menos tenían y darle visibilidad y otorgar derechos e incluir, obviamente aparecieron los detractores. Acordate que acá en la Argentina alguien pintó Viva el Cáncer cuando murió Evita. Y bueno, de esos también hay en Venezuela que sienten afectados sus intereses, pero tiene el amor de su pueblo, el amor de su gente, ¿no? A mí me parece una cosa muy destacable como para cerrar este encuentro, es decir que
la gente lo recuerda con emoción, con dolor, pero a la distancia también me parece que con una sonrisa, como ha pasado hoy aquí, con sus anécdotas y su particular forma de ser, un hombre que ha superado y ha roto el protocolo, que ha salido de las líneas generales de lo que uno ve en la figura de un presidente, que es lo más interesante. Yo le quiero agradecer, bien, la televisión es todo breve, todo rápido, pero nosotros queríamos también a la distancia hacer un homenaje a la figura de este hombre, que vamos a cerrar con una actuación de unas venezolanas que viven en Santa Fe, que se llaman Morena Son, que estuvieron con nosotros hace poquito, y que cantaron el tercer himno de Venezuela, que es precioso y que es un tributo a una tierra que tiene características muy especiales y que es visitada todos los años por miles de personas de todo el mundo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Gracias, Cristian. Tengo que entregar los mates, ahora se los entrego fuera de cámara. Nosotros nos vamos a la pausa escuchando a Morena Son cantándole el tributo a Venezuela. Con tus paisajes y sueños me iré por esos mundos de Dios. Y tus recuerdos al atardecer harán más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez, tendida al viento y al sol. Y esa nostalgia que hoy sube a mi voz, sin querer se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad y del río la acuarela. Y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis venas,